Hola a todas y todos, bienvenidos a Detectives del Inconsciente. Mi nombre es Manuel Royce y hoy tengo el placer de presentarles a Alina Marinelli, una gran persona que, bueno, se dedica a la terapia, a acompañar a las personas en aliviar su sufrimiento a través de muchas herramientas y hoy, bueno, nos va a introducir al mundo fascinante de las constelaciones familiares. Hola Alina, ¿qué tal? Hola, muchas gracias Manuel por tu invitación. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, y de poder seguir transmitiendo esta maravillosa herramienta que son las constelaciones familiares. Bueno, para quien no sabe de qué se trata, consiste fundamentalmente en una dinámica que a través de nuestro corazón unimos aquello que estaba separado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que nosotros somos la suma de todo el sistema, tanto de papá como de mamá. Entonces, cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, en ese momento tomamos todas las bendiciones y otras desarmonías que van a conformar nuestra vida. Entonces, ¿qué hace una constelación? Ante esas situaciones que no sabemos cómo resolver, que no le encontramos un lugar, se hace esta dinámica en grupo, donde consiste en un grupo de participantes que van a representarme a mí y a una situación que yo traiga. Entonces, esa dinámica, justamente con el acompañamiento del constelador o la consteladora, se va a armar esa dinámica. ¿Para qué? Para que realmente puedan emerger eh, estas, esto oculto que está en el sistema. Entonces, cuando yo lo puedo mirar y darle un lugar, puedo permitir que eso, esa historia, que eso que pasó, vuelva con quienes vinieron. Entonces, yo voy a estar presente para mi vida hoy tal cual es, con todo lo que tiene y con todo lo que no tiene. Perfecto. Y, y me gustaría contarte un poquito digamos, quién creó esta dinámica. Eso te iba a decir, sí. Claro, pues fue Bert Hellinger, él era de origen alemán, estuvo en la Segunda Guerra. Y bueno, después cuando le tocó participar, cuando vuelve a su casa, él ya quería ser sacerdote, entonces él elige hacer, digamos, esta formación fuera de Alemania, en Sudáfrica. Y entonces está ahí más o menos, en teoría, entre formación digamos, completamente con los zulúes, con ese grupo que él desarrolló, estuvo 18 años, pero más o menos en total 25 años. Y en un momento, bueno, Bergelinger, cuando estuvo en contacto con toda esta comunidad, le empezaron a surgir, digamos, situaciones como que él quería investigar realmente, porque cómo estas personas podían tener esta manera de vivir, estos órdenes, porque vivían según unos órdenes, tenían ellos, Ajá. y Bergelinger empezó a investigar. Entonces, él hizo lo que hoy llamamos la terapia de Gestalt, estuvo muchísimo con hipnosis ericksoniana, también en contacto con todo lo que es PNL, con las teorías sistémicas, con la terapia primal. La terapia primal fue bastante importante porque fue una de las primeras dinámicas que él conoció y que lo fue llevando a investigar más. Y quien le da el puntapié es, digamos, la teoría de Virginia Satir, que es la teoría sistémica de Estados Unidos, y donde él encuentra algunas relaciones que, digamos, de lo que él vivenciaba y de lo que se daba ahí, porque Virginia Satir trabajaba con la familia. Ajá. Ella estaba en el círculo de la misma manera que Bert, digamos, él en esa comunidad también trabajaba en el círculo. Entonces, bueno, ahí de alguna manera es cuando nacen las constelaciones familiares. Y en un momento él se ve obligado a elegir, en realidad la iglesia, digamos, ya tenía mucho público, entonces, bueno, él elige, digamos, elige a la gente. Y Claro. entonces, digamos que nace más o menos
En la década del 70, más o menos del 80, ya es como que están las constelaciones familiares. Qué Están interesante, qué interesante esto, Alina, cómo ves, o sea, cómo viene el origen desde África, digamos, de estos pueblos por ahí que se le puede llamar originarios, pero son pueblos que por ahí tienen una costumbre y cultura más antigua y que claro, tienen esta noción de unidad, ¿no? De que, por ejemplo, no sé si es en Sudáfrica o en otra parte de África que tienen un término que se llama Ubuntu. Ubuntu sí, es de ellos. eh, son todos esos pueblos originarios, sí, sí, exactamente, donde todo lo que hay se comparte. Es más, me gustaría contarte que Bert Hellinger, o sea, los órdenes del amor, en realidad, ¿cómo van surgiendo? Porque él va observando, ¿me entendés? Por ejemplo, que todos eran uno, o sea, que todos pertenecen. O sea, los que estaban, porque para ellos los ancestros eran muy importantes. Entonces, los que estaban en vida y los que no, todos pertenecen. Después, el orden del tiempo. O sea, ¿por qué? Porque respetaban al que venía anterior, o sea, digamos, al jefe, al que venía anterior, pero también en el sistema se respetaba el que llegó primero. Claro. Fíjate que no todos, que si vos te pones, y es más, creo que, Manuel, si nosotros empezáramos digamos, a indagar sobre nuestra cultura, también encontraríamos esta dinámica en nuestros pueblos originarios. Claro, Porque es como que uno no sabe mucho y sabemos a través de esto, pero viste que esa cultura de boca en boca que nos viene a nosotros de estas verdades, también vienen de nuestros pueblos originarios. totalmente. Te iba a decir, el pueblo Comechingón también tenía el mismo conocimiento, por ejemplo, como otros más, pero cito este que lo conozco, que ellos hacían una vez al año, en la época de febrero, lo que llamaban ellos el pago, el pagamento. Y ahí venía lo que sería el sacerdote y veía cada uno qué daños había hecho a nivel social. Y él les hacía un pago. Y de esa manera mantenían el orden y la salud, no solo individual, sino de todo el grupo, de toda la comunidad. Claro, eh, sí, o sea, si vos te pones a pensar, después, por ejemplo, en el orden de de Bergelinger, bueno, ese es el segundo orden, pero en el segundo orden también él habla esto de que yo me voy digamos, a unir con una persona, o sea, con otro hijo, con uno de la misma línea. Entonces, cuando yo hago esta vinculación, en realidad estoy en sintonía con ambos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que mi sistema le está debiendo a ese sistema y ese sistema le debe al mío. Entonces, a través de esta unión, nosotros que estamos sanando, reparando una historia del pasado. Y Bergelinger dice, bueno, cuando esta reparación continúa porque se produjo realmente, en realidad emerge un lazo profundo, ahí estamos en el tercer amor. Ahí va. Y, y el tercer orden tiene que ver con las reglas y con el dar y recibir, que es lo que vos estabas hablando recién. Claro, O sea que en realidad todo esto es milenario. Lo que Bergelinger, digamos, le dio un orden, digamos así, filosóficamente, que lo podamos entender, y lo hizo, digamos, posible para todos. Como que lo abrió al mundo. claro. Sí, sí, sí. Me parece muy interesante esto porque, por ejemplo, yo que trabajo más con biodesprogramación, que se hacen trabajos más individuales, me gusta mucho ver de las constelaciones el trabajo en grupo, colectivo. Claro, Porque claro. es esto más de tribu, ¿no? Como esto que, por ejemplo, que se usa mucho en África, en muchas culturas, no solo en África, sino en varias culturas originarias, esta cuestión de cuando alguien está enfermo, se reúne todo el grupo y se ve cada uno qué ha hecho y qué no ha hecho. Por ejemplo, en una de esas tribus, el chamán, digamos, decía, ¿quién cometió una injusticia? Y ni siquiera al que estaba enfermo, sino al grupo, al sistema, como decís vos. Y a través de esa manera la persona se sanaba. Claro, y aparte, mira qué interesante esto que traes, porque también eh,
yo creo que Bert también tenía mucho de chamanismo, pero mira, hay un libro que se llama El Nahual, que él estuvo, digamos, con chamanes de México, pero el libro cuenta poquito, o sea, realmente no cuenta lo que sucedió. Yo creo que también él estaba muy conectado con esa cultura de sanación, digamos, de cada lugar. Claro, Pero bueno, de eso se sabe poco, claro. no se sabe poco. Y está bien que él, la verdad, porque mira, me interesa esto que estamos hablando, ¿no? Porque se sabe poco, pero también posiblemente sea un secreto que él guardó, porque cuando comenzaban las constelaciones, cuando, mira, yo me inicié justamente, tuve entrenamientos con Bert Hellinger. Al principio, nosotros como que los secretos los abríamos, o sea, a lo que se podía. Con el tiempo, cuando fueron, digamos, desarrollándose las constelaciones, los secretos no se abren. Ah, O mira, sea, sí, se respeta como secreto. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Era como abrir una caja de Pandora. claro. Entonces, en lugar de sanación, aparecía más dolor. Entonces, todo esto, bueno, y Bert Hellinger también le tocó el cuerpo porque ha estado enfermo. Entonces, acá a nosotros nos dicen, justamente a través de él y de todos los maestros que hemos tenido, quien trajo las constelaciones acá a Argentina fue Tiu Boltman. Ella sigue viniendo, si bien ya está otra vez nuevamente se fue a Europa, pero sigue viniendo. Y acá a Rosario la trajo Lucía Méndez. Ujú. Entonces, a través de nuestros maestros, ellos nos transmiten esto, ¿no? De que esto es una tarea donde vamos por el sendero del medio y es importante esto de tomar la vida tal cual es, con todo lo que está y con todo lo que no está. Y cuando hay algo que realmente nos afecta, nos preocupa, está muy bueno que uno pueda abrirse a pedir ayuda y poder entender qué me está pasando a mí hoy con esto. Cuando yo lo puedo entender es cuando le puedo dar una solución, porque en el problema está la solución. Exactamente. O sea que algo interesante que decías antes, esto de que todos somos parte, ¿no? Se entiende esta parte del sistema. Y de que, entendiendo esa realidad, de que todos somos parte del sistema, qué gran daño se hace cuando alguien es excluido del sistema. Ah, sí, ¿No? Como sí. es algo que yo veo, lo he vivido en mi familia, en mi historia familiar y lo veo con otras personas. Cuando alguien es rechazado o excluido del sistema, el gran daño que genera muchas generaciones de eso. Sí, bueno, en realidad el excluido eh, es, guarda un secreto del sistema, por eso es excluido. Entonces de ese no se habla. Viste que en nuestro sistema siempre tenemos, de esa persona no hablamos. O también los excluidos por hechos de dolor, cuando hay muertes trágicas o muertes violentas, también se producen, bueno, la guerra también, de la guerra también emergen muchos excluidos. Si bien ya las constelaciones vamos trabajando ya bastante y digamos a veces, pero cuando una persona viene de primera vez, eh, a veces tocamos este tema, ¿no? De los excluidos que vinieron, digamos, los que llegaron acá, que salvaron la vida, y todos los excluidos que quedaron en el otro lugar, porque no pudieron seguir. Algunos con vida y otros sin vida. Entonces, a esos excluidos, mira, hay una meditación muy interesante de Bert Hellinger, que él nos hacía cerrar los ojos y entonces hacía que nos imaginemos a papá y a mamá, a nuestros abuelos, a los bisabuelos y a todas las personas que también pertenecen, pero que nosotros no tenemos una referencia. Entonces, de ese lugar es como que abrimos el campo a esa fuerza mayor y los incluimos. Y cuando estos excluidos son incluidos,
¿Qué es lo que recibimos nosotros? Las bendiciones. Las Exactamente. ben- ¿Mm? Y acá, cuando hablamos de bendición, también podríamos hablar de la energía del dinero, porque en realidad la energía del dinero es una energía que viene bendita, pero que también si yo le doy un mal uso al dinero, digamos, es como que no lo estoy bendiciendo, lo estoy maldiciendo. Es Claro. como la palabra dice, el bendecir y el maldecir. O sea, el uso que nosotros le damos a esta energía es el uso, digamos, que en nuestra vida también se va a ver reflejado. Interesante. Y sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Como la intención con la que uno utiliza esa energía, ya sea dinero o otras, ¿no? Hasta la palabra y todo. Cómo va a afectar nuestra realidad, Claro. todo. Vos fijate que a vos te habrá pasado también, Manuel, que habrás encontrado con personas que, por ejemplo, digamos, sistemas que están bendecidos, que tienen esa plenitud eh, económica, digamos, en la familia, donde está esa actividad que se expande. A mí me ha pasado de conocer personas, no justamente en las constelaciones, conocer personas que vienen naturalmente con estas bendiciones y que vos podés ver en la familia, ¿no? Cómo esto se va expandiendo y podés ver la armonía, podés sentir la armonía en estas familias, en Totalmente. estos sistemas. Sí, totalmente. Pues sabés que algo que estaba pensando antes de hacer la entrevista es que algo que me llama mucho la atención, porque Bert Hellinger era alemán y Hammer, el doctor Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica, también era alemán y eran contemporáneos. O sea, más o Sí, menos nacieron en la misma época y Hammer también estudió teología, además de ser médico. vos sabés que ellos tuvieron un encuentro. Hay unos libros que creo que hay uno que habla, pero hay libros que están no todos los libros están traducidos de Bergelinger, no todos, donde dicen que hubo un encuentro entre ellos, como que, porque claro, vos imaginate que en ese momento todas estas teorías se emergían, como el hipnosis. Bueno, él, por ejemplo, de Erickson fue, digamos, un seguidor, él tuvo relación con él. Y también con la gente de PNL, o sea, digamos que en ese momento fue como este semillero que todos se nutrían, eh, digamos, a sí mismo y cada uno hacía lo propio. Y eso fue lo interesante. Y cada uno hizo lo propio, respetándose, digamos, pudiendo mirarse armoniosamente, porque esto es muy interesante también. O sea que a mí me pasó, te quería contar esto porque yo veía eso, ¿no? Porque esta es mi percepción, a ver vos qué te parece. Para mí, la forma de trabajar que propone Bert Hellinger con las constelaciones es mucho basado por ahí en la intuición, que está muy bien, como si fuese el hemisferio derecho. Y Hammer trabaja, se puede decir simbólicamente, ¿no? Que trabaja más con el hemisferio izquierdo, con la parte más lógica, racional, como un médico, así, viste, más biológico, más exacto. Y a mi entender, la integración de los dos hemisferios es la que uno realmente consigue realmente llegar a poder acompañar y ayudar a las personas, ¿no? A que resuelvan sus cuestiones. Y, Eh, es buenísimo. mira, ¿y sabes qué me pasó? O sea, porque esto en realidad es una reflexión que hice a través de una experiencia que tuve con vos. Porque la primera vez que fui a una constelación con vos, también fue una conocida que estaba haciendo sesiones conmigo, individuales, sobre un tema puntual. Hicimos dos sesiones, fueron muy buenas, ella pudo encontrar así sentido a todo esto, darle su lugar a lo que le estaba pasando. Y a los pocos días fue a hacer una constelación con vos y yo justo también coincidimos en ese lugar. Y yo pude ver que cuando ella consteló, que vos la ayudaste a constelar, vi que tu trabajo complementaba perfectamente con lo que había hecho yo. O sea, se potenciaban las dos cosas. No, no es que una se molestaba a la otra, las dos se complementaron perfectamente y la persona salió de ahí casi levitando. ¿Sabés por qué, Manuel?
porque ambos sistemas trabajamos con el cuerpo. Y el cuerpo es el que tiene toda la sabiduría. Exactamente. Exactamente. Cuenta, por eso dije, esto que vos sí, es así. En realidad sí, uno va, pero, y bueno, Berger trabaja desde el campo fenomenológico, en el campo donde en realidad biológicamente estamos todos, porque en mí están todos mis ancestros. Totalmente. O sea, para vos esto es mucho más claro. Esto sí sé que porque ustedes trabajan justamente en este lugar. Pero bueno, el ver lo hace, digamos, desde esta conciencia fenomenológica, de los campos de información, donde vos conectás con esos campos y el que conecta es el cuerpo. Exactamente. Sí, no, y es muy bueno eso, lo que a mí me gusta mucho esta parte de que otras personas representan a ciertos personajes de la historia. Y eso está muy bueno porque son antenas a esa información, sintonizada a cierta información, y se ve, la persona lo puede ver. Es muy bueno el acto psicomágico, por decirlo de una forma, que se genera ahí. Y, Bueno, y- no es la forma correcta, pero bueno. Igualmente, mira, cada representante no es casualidad el representante que es. Ese representante que llega es porque realmente está en mi sistema y representa a alguien que, en mi sistema, alguien que también le pasó eso que estoy representando. Sí, totalmente. En las dos veces que fui a constelar con vos sentí lo mismo, que cada vez que yo estaba representando a alguien, yo también estaba sintonizado a esa historia y a ese conflicto, si se quiere, que estaba ahí. Es muy interesante eso. Y ahí uno entiende eso, que estamos realmente unidos. Realmente estamos unidos. Y todos somos uno. Todos somos uno. Y mira, y todos los caminos conducen a Roma, Manuel. Exacto. Todos los caminos. La persona tendrá, digamos, su mirada, la fuerza que lo conduce hacia esa sanación, porque en realidad quien nos guía es esa fuerza mayor, ese espíritu, digamos, del sistema, que Eber dice, bueno, él hablaba de la fuerza mayor como esa alma grande que todo nos guía, y esa alma va a ser la que nos va a dar las señales para que nosotros podamos ir a esa vida en armonía y tomar mi vida tal cual es, con todo lo que tiene y con todo lo que no tiene. Aceptar. ¿Mm? Aceptarlo. Asentir. Nosotros hablamos de asentir, Asentir. asentir, Ahí va. asentir a todo, todo tal cual es. Mirá, ¿qué diferencia tiene en significado para vos? Aceptar y asentir. Asentir es yo me rindo a esa fuerza mayor, más allá de lo que suceda, y le doy un lugar en mi corazón. Cuando yo acepto algo, es como que le digo, bueno, acepto. Tiene que ver con la conciencia. Es como una, o sea, el aceptar tiene que ver con una conciencia, digamos, de mi consciente, la buena conciencia y y la mala conciencia. El asentir es la conciencia, es del espíritu, esa fuerza mayor. Entiendo. Y te quería preguntar, porque una vez vi una entrevista que le hacían a Hellinger escrita, y bueno, iba hablando, él explicando sobre constelaciones, cómo funcionaba, y cuando el entrevistador le hacía una pregunta de su historia personal, él siempre decía, eso no tiene importancia, como que eso no le importa, y seguía hablando de las constelaciones. Y después de un par de preguntas más, el entrevistador de nuevo, ¿no? Y vos en la guerra, y le decía, no, pero eso no tiene importancia. Y a mí la sensación que me quedaba es como que Hellinger, después de tantos años de acompañar a personas, de su sanación y tanto trabajo, me imagino que es esto, ¿no? El entender todo el tiempo, vivir todo el tiempo esta unidad, de que somos uno porque la información es la misma que nos atraviesa, como que yo sentía que ella había perdido esa identidad egoica, si se quiere, en gran parte. Claro. Porque él ya vivía en la conciencia colectiva, esta conciencia, digamos, espiritual. Él ya estaba conectado con esa sabiduría mayor. Y en realidad, ¿qué le pasa a él? Que realmente, por supuesto que él tuvo todo un proceso para poder
digamos, darle un lugar a todo lo que pasó, pero lo más importante fue que él pudo, digamos, trascender todo eso que le tocó en la vida para conectarse con esa fuerza mayor y ser simplemente él, ser Exacto, simplemente él. exacto, ¿no? Porque eso, a veces también eso, es esta pregunta de quién somos, qué somos, nuestra historia o qué somos, tu cuerpo, eso, viste, con el tiempo uno va llegando a nuevos entendimientos, ¿no? De nuestra identidad. Eh, Y mira, en realidad somos esto y mucho más, porque exacto, cuando estamos en sintonía con nuestro espíritu, estamos realmente en la plenitud. totalmente. Y te quería hacer una pregunta más. ¿Vos qué consideras? Porque, viste, o sea, fíjate que Hammer y Hellinger, los dos tenían una base espiritual. O sea, uno había hecho sacerdocio, el otro había estudiado teología, o sea, había una búsqueda espiritual. Y digo, o sea, dentro de tu experiencia, ¿cómo impacta eso a la hora de alguien necesita sanar algo, por ejemplo? Si una persona tiene un desarrollo espiritual o no, o si tienen fe o no, si son ateos o no. En realidad tiene que ver, y creo que lo que nos une, yo no sé mucho del otro tema, pero creo que los une es el movimiento, porque en Hammer también hay un movimiento químico que se desarrolla en el cerebro, que tiene una sentir en el cuerpo. Y acá también tenemos un movimiento, porque en realidad, ¿cuándo es que vos ves el efecto de la constelación? Cuando la persona puede empezar a moverse hacia la vida. Pero para moverse hacia la vida tenés que dejar el pasado atrás. Totalmente, totalmente. Es estar en contacto, digamos, en conciencia con tu conciencia espiritual, o sea, trayendo a tu vida esta tranquilidad, la, la paz, el saber que en realidad las preocupaciones son momentáneas. En realidad, eh, el poder estar presente en tu vida y poder estar conectado con tu vida es lo que a vos te permite vivir y estar en la plenitud y estar en esa conexión con tu saber profundo. Totalmente. Y te pregunto, a vos con todos estos años, que creo que ya tenés como más de 20 años de experiencia, ¿no? Con las constelaciones. 16 años, Sí, sí. pero vengo de otras dinámicas, Ahí que va. bueno, acá puse como que puse el resto, pero vengo otras dinámicas, sí. Mi pregunta es, después de tantos años de acompañar a personas, hacer las constelaciones y todo, ¿qué sabiduría te dio? ¿Qué fruto dio esto, ¿no? O está dando en vos esta experiencia práctica. Mira, la sabiduría es que en realidad la vida es un instante. O sea, lo que vale es esto que estamos haciendo ahora El y presente. conectar este presente. Y el resto viene, si yo estoy, mira, si yo tengo a mi papá y a mi mamá como una unidad, que es lo que, digamos, la última parte de Jaber Hellinger, él decía, porque en un momento dice, bueno, se terminaron los órdenes del amor. Eso fue re interesante cuando dijo eso. Y dice, ahora es la pertenencia, pero fíjate lo que él dice. Bueno, entonces, si vos tenés a papá y a mamá como una unidad en tu corazón, que los tomás a los dos por igual, ¿qué quiere decir? Que vos estás en tu estado adulto. Si estás en tu estado adulto, podés elegir. Cuando vos podés elegir, ¿qué quiere decir? Que estás en conexión con esa sabiduría profunda y con tu esencia. Qué interesante, ¿eh? Y tiene mucho sentido, porque uno, esto que decía antes, ¿no? De estar, lo más valioso es este momento presente, porque la mente muy Sí, fácilmente se va al pasado o al futuro. Y uno deja de estar presente, uno deja de estar acá y de conectarse con esto que está diciendo vos, ¿no? Que es esta sabiduría interna. exacto, porque en realidad, y por eso te digo el movimiento. El movimiento, o sea, te da el movimiento en todo sentido, porque cuando, mira, cuando me pasa algo, viste que uno a veces suceden cosas. O sea, vos
te pasa algo, ¿no? Y te pones a caminar o a hacer otra cosa y volvés, ya la situación la ves de una manera diferente. Porque químicamente tu cuerpo cambió. Cuando Totalmente. el cuerpo cambia químicamente, entonces ya tenés otra mirada y estás en conexión, digamos, nuevamente en esa alta energía, Sí, sí. en esa Y tiene todo que ese... vos te permite sentirte sostenido, te permite estar en conexión con la tierra, o sea, es estar en conciencia. Totalmente. Esto que decís, esto que traes del movimiento, qué importante, porque por ejemplo, ¿cuántas veces pasa comúnmente gente que no hace terapia por ahí, pero cuando está en una situación estancado, ¿viste? O con algún problema, ¿qué es lo que hace mucha de la gente? Me voy a hacer un viajecito. Me hago un viajecito unos días, ¿viste? Me despejo, cambio el aire, me muevo y vuelvo y ya, ¿viste? Lo ves de otra manera o ya le encontrás una vuelta. Lo importante de esto, de moverse, ¿no? De no quedar estancado, ¿no? Que no se estanque la energía. Sí, y si no, te vas hasta el río o te vas hasta una plaza y te Realmente conectas con la naturaleza y volvés y ya estás nuevamente conectado. no hay que irse tan lejos, sí. Con ir al parque ya está. Manuel, nosotros hay cosas que no, a veces con la tecnología, como estamos viviendo, con esa vorágine, nos olvidamos de volver a nosotros mismos, a la naturaleza, a la conexión con la naturaleza, Totalmente. a caminar tanto. Sí, sí. Es un ratito sentarse bajo un árbol un ratito y ya se acomoda toda la energía interna de una manera natural, como bien decís. Y cuando vos conectás desde otro, o sea, cuando te pasa algo, ese conflicto que para vos tenía en un momento, qué sé yo, una carga importante, pero si vos te permitís, digamos, conscientemente ese movimiento, lo que va haciendo lo vas diluyendo. Entonces después lo podés mirar desde otro lugar, con más frescura. Totalmente. Qué interesante todo esto que estamos trayendo, la verdad. Y te quería preguntar, esto que trae Hellinger a lo último del sentido de pertenencia, ¿qué más nos podés contar de eso? Que Mirá, el sentido es que todos pertenecemos. ¿Por qué? Porque en realidad, mira, cada hijo que viene al sistema tiene una misión diferente. Entonces, a mí tal vez me tocó esta mirada y tal vez a mi hermano le toque otra mirada, que a lo mejor que es muy diferente a la mía, pero ambos somos parte, digamos, es como si fuéramos un yin y un yang. O sea, ambos pertenecemos y somos tan importantes, no importa la tarea que me toque, pero o sea, lo que nos une es que ambos pertenecemos, que somos parte de esa unidad. claro, Esa es la pertenencia. La pertenencia, bueno, pues yo te hablaba esto de las conciencias. Hay una conciencia, la conciencia, digamos, personal, que es la que es buena y mala cuando yo elijo. Y después está la otra, la conciencia, esa otra conciencia espiritual, donde yo siento que soy parte de toda esa fuerza mayor, que simplemente, o sea, estoy al servicio de esa fuerza mayor. claro. Más allá de la Eh, dualidad, digamos, más allá de la polaridad de bueno, malo, lindo, feo. En realidad, más allá de la polaridad, porque en realidad vivimos una polaridad, vivimos en un sistema donde, digamos, donde necesitamos el equilibrio. A ver, nuestro cuerpo tiene una polaridad. Tenemos dos ojos, tenemos dos narinas, dos oídos. Fíjate que nuestro cuerpo es un cuerpo que tiene polaridad, tiene dos aspectos. Claro, totalmente. Entonces, bueno, Bergelinger hace esa diferencia entre las conciencias y entonces en la medida que, por ejemplo, dice también que hay una conciencia colectiva. La conciencia colectiva es amplia porque es donde nos da la idiosincrasia, por ejemplo, ¿m? Donde opera a un nivel que no es consciente y donde, por ejemplo, acá están, bueno, acá, por ejemplo, están los excluidos en esta conciencia colectiva. Entonces,
¿Y para qué, por qué está esta conciencia? Porque acá también es conectar con esa conexión de integrar al grupo, de que todos somos realmente una unidad sistémica. Por ejemplo, Rupert habla de todo esto y da un ejemplo, porque Rupert era un biólogo y hace una experiencia, hubo un gran incendio, no sé en qué parte, pero hubo de muchos pinos. Entonces, él observó que había pinos que estaban cerca de esto que había pasado, pero que habían conservado la vida. Entonces, en estas investigaciones, es lo que se dio cuenta que, a ver, estos pinos habían crecido sus raíces para poder conectar con el agua. Creo que eran abetos, Ah, mirá. creo que eran abetos. Bueno, y entonces en esto que observa esto, en otro lugar del mundo, que creo que era Canadá, porque otro lugar frío también, observa que esos pinos también habían crecido y no habían pasado por la experiencia. Pero de alguna manera, digamos, ellos se transmitían todas las experiencias. Totalmente. Sí, sí, sí. La teoría de campos mórficos, la verdad que El campo mórfico, exactamente, es la teoría de campo mórfico, y exactamente. el trabajo de él es muy interesante porque consigue eso, bien científicamente, bien rigurosamente, con el método científico, explica y argumenta y demuestra esto, ¿no? Que este campo es real, existe. Que existe y que todos pertenecen y que fíjate que cómo la naturaleza nos enseña constantemente. Totalmente. A mí, una cosa Bueno, que me gusta de sí, esto es que cuando uno, porque hay gente que por ahí no necesita que le expliquen estas cosas, lo siente, lo sabe y listo, y hay gente que no, que es más por ahí más lógica, más racional y necesita una demostración, verlo así, medirlo y que esté bien comprobado y todo. Pero más allá de eso, cuando uno consigue realmente entender que esto es real, eh, uno empieza a ver que hay un montón de casualidades en la vida que en realidad están sincronizadas, que no son casualidades, sino que son causa y efectos de este mismo campo de información. exactamente, porque justamente fíjate vos que en la segunda conciencia colectiva, acá esas implicancias trágicas, por ejemplo, viste que en algún lugar se produce una situación de dolor y después aparece en otros lugares, esa misma se repite. Eso es porque tiene que ver con esa conciencia colectiva. Y de alguna manera, quienes estamos en sintonía en ese momento, vamos a pasar por esa experiencia. Entonces, cuando yo puedo darme cuenta, cuando estoy conectado con el amor, con la conciencia espiritual, voy a poder dar a un lugar a eso que me toca, porque tal vez me tenga que tocar como experiencia también. Entonces, cuando yo le doy un lugar, ¿qué es lo que sucede conmigo? Es como que vuelvo a estar conectada con esa fuente mayor y puedo darle a este dolor el lugar y seguir con la vida. Totalmente. Sí, no, y esto es interesante también. No sé si conoces a Fernando Callejón. ¿Te suena? Ah, lo conozco, sí, lo conozco. Es médico, sí, lo conozco. Él tiene una frase que él dice, acá nos curamos todos o no se cura nadie, y hablándolo a nivel planetario. Entonces, ¿de qué sirve que yo acá esté bien si en otro lugar hay una guerra y está muriendo un montón de gente? Entonces, hay que Realmente. buscar esa conciencia colectiva, ¿no? Planetaria y colectiva. Movimiento sería acá. O Totalmente. sea, transmitir esa conciencia ¿para qué? Para poder estar presente, para poder estar en sintonía con la experiencia que me toca hoy. Totalmente. Mm. Y en ese, para mí la constelación familiar hace un muy buen trabajo en eso, porque es muy fácil de ver cuando uno está participando de una constelación, esto, ¿no? La unión que hay entre las personas, esa unión invisible que es la información,
y que nos muestra que Sí, estamos. hay un tejido, se produce un tejido en la constelación. Porque viene a lo último digo, bueno, terminamos siendo familia. ¿Por qué terminamos? Porque nos fuimos representando y pensá que cada historia que trae cada persona también tiene que ver con mi sistema. Totalmente. Entonces, una manera, lo que vamos haciendo en ese, digamos, en ese taller, en ese instante de vida, nos vamos entretejiendo con la fuerza mayor. Y yo creo eso, ¿no? No sé si ya te pasa a vos, pero alguien como Hellinger, después de tantos años de ir trascendiendo estas ideas que uno puede traer de sí mismo y de la familia, me imagino yo que llega un momento en que una persona entiende que el mundo es una sola familia. Todas las Sí, y la mirada de ver, que tuve la suerte de poderlo, de estar cerca, mira, es una mirada que no sé, como que te trasciende, no sé, una mirada, vos te hundís en esa mirada, porque realmente hay tanta paz, hay tanta sabiduría, que realmente, bueno, por eso realmente fue quien fue, un maestro, un maestro. un maestro, sí. Qué bueno. Le agradecemos a Hellinger todo el servicio que ha hecho por todos Claro, nosotros. todo el legado y a digamos, todos los maestros que pudieron, digamos, tomar, o sea, él tiene muchos, digamos, primeros maestros que lo siguieron y que siguen transmitiendo sus enseñanzas, porque gracias a esos maestros, los maestros de maestros nos transmiten y bueno, nosotros seguimos con el legado. Qué bueno, Lina. Qué lindo. La verdad, te agradezco mucho el compartir todo este conocimiento y sabiduría que tenés. No sé si querés compartir. Bueno, Ah, te quería no, preguntar. sí, sí, Te quería pregúntame. preguntar, porque vos tenés una frase que se llama Ohana es el nombre de tu trabajo, digamos. Sí, porque es volver a casa, es volver al cuerpo. Eso te iba a decir. Que si podías explicar el porqué de ese nombre, que es tan lindo. Mira, porque para mí las constelaciones, o sea, yo, viste que vengo del arte, soy profe de biodanza, hice registros con memoria celular, eh, también hice, bueno, otros entrenamientos de PNL, pero esto cuando surge, puse esto porque yo sentí que con las constelaciones que volvía a mi centro, volvía a mi corazón. Qué lindo. Qué lindo. O sea, es como un logo celta, está basado en un logo celta de triple infinito, pero está hecho como si fueran llamitas de amor que van y vienen. Ahí va. Qué lindo. Qué lindo. Qué bueno eso. Ese era el sentido, Qué bueno eso, poder volver a casa, ¿no? Poder volver a casa y sentirlo así real. volver a casa, sí. Pero cuando vos estás en casa, todo es perfecto. Qué lindo, lindo. Asentís todo. Qué lindo. ¿Mm? Muchas gracias. Sí. Gracias por compartir. Bueno, a vos, Manuel, muchísimas gracias. Y si querés que en algún momento podemos hacer algún ejercicio sistémico también, si vos querés que coordinemos en algún momento, lo hacemos, porque le va a servir para las personas que lo miren. ¿Tenés que hagamos una hora? ¿Como cierre? Como quieras, como quieras. Sí. Bueno, yo te invito, entonces, mira, lo vamos a hacer juntos. Dale. Yo te invito a que cierres los ojos. Para todas las personas que están también ahí viendo. Exactamente. Y que conecten con su respiración, inhalando y exhalando naturalmente. Y en cada inspiración vamos a inflar los pulmones, sintiendo que están llenos de aire, y exhalamos todo eso que ya no necesitamos. Inhalamos y exhalamos naturalmente, conectándonos con nuestro cuerpo, con nuestra columna, sintiendo nuestras extremidades, nuestras manos, nuestros pies, que estamos
totalmente conectados con nosotros mismos. Y ahora en la próxima inhalación te invito a que respires desde tu corazón y te invito a que te imagines que enfrente tuyo está tu mamá, tu papá, tus hermanos, hermanas, en el caso que los tengas, y te vas a inclinar con tu cabecita hacia, llevándola a tu corazón, y le vas a decir, queridos papás, gracias por mi vida, gracias por todo lo que me han regalado. Ahora abro mi corazón a todas esas bendiciones que recibo de ustedes y le doy un lugar en mi corazón. Y ahora se imaginan que se giran hacia su vida mirando un sol o algo que a ustedes les guste, que puede ser el atardecer, pero podría ser también a lo mejor una, una tarde de montaña, lo que ustedes sientan, conectando con la vida y diciéndole sí a todo tal cual es. Conecto nuevamente con mi respiración, inhalo y exhalo, volviendo aquí ahora, estando presente, y cuando estoy presente, muevo mis pies, muevo mis manos, y a mi tiempo abro los ojos. Hermoso, Alina. Muchas gracias. Bueno, gracias por el regalito que, para todas las personas. Espero que Hermoso, gracias. esto le guste y le haga muy bien. Y le ayude a estar presente. Está hecho con el corazón. Todo lo que está hecho con el corazón es del amor. Y se siente, De ambas, se siente calentito ahora, se siente calentito. Así que fuerte con el de corazón. ambas partes, tuyo como mío. Lo estamos esto desde el corazón. Esto es amor puro. Gracias, Alina. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Quizá en algún otro momento podemos hacer otra entrevista para profundizar en algún otro tema o lo que sea. Así que, Si tienes o hay alguna sugerencia, yo estoy abierta a lo que emerja. ¿Mm? Alina, bueno, te agradezco mucho. Por hoy, Muchas creo que ya gracias. hablamos muchas cosas muy importantes, muy lindas, así que espero que a la gente que vea esta entrevista se puedan nutrir, ¿no? Se puedan nutrir y sacar provecho para sus propias vidas y continuar, ¿no? Este movimiento. Sí, es verdad. Bueno, Alina, muchas gracias por tu tiempo y por compartir. Muchas Mira, justo me abrió una llamada. Bueno, Detective del Inconsciente se despide hasta la próxima y les deseamos que sean todos muy, muy felices. Chao. Chao, Marina.